Buenos días amigos, hola Ricardo. Hoy en la columna de entrevistas de librosperuanos.com nos complacemos en tener como invitado a Ricardo Ayllón. Ricardo nació en Chimbote, es abogado de formación, pero de vocación es narrador y poeta, también editor de revistas y de libros, promotor de eventos culturales y además es librero. En Ricardo se reúnen entonces todos los actores del libro, menos el abogado, por supuesto. El motivo de esta entrevista es conversar con Ricardo sobre su más reciente obra, Viajar con libros, andanzas literarias por el Perú. Es un libro de crónicas librescas, editado por el Fondo Editorial de Nuevo Chimbote. Es un librito no extenso, pero sí bastante denso, y ya diremos por qué, y está compuesto por 26 reportajes, crónicas, no sé, recuerdos, ensayos o soliloquios, como denomina él al más extenso, el último de 5 páginas, titulado Ser escritor en el Perú. Pero antes de este último soliloquio tenemos 25 crónicas y reportajes muy detallados y observadores, comprimidos, densos, escritos en tono sencillo, básicamente entre 2004 y 2012, el primero del 97, y que tratan fundamentalmente de ferias de libros, encuentros de escritores, encuentros de poetas, la promoción de la lectura y ese tipo de actividades. Y todo esto recorrido por los viajes de Ricardo. Y esto además visto por esta persona múltiple y descrita, lector, autor, editor, librero ambulante. Y no porque sea librero ambulante de oficio, sino porque para las editoriales pequeñas el vender libros significa caminar y viajar mucho, como nos lo ilustra magníficamente Ricardo. Entonces comencemos con la pregunta básica. Ricardo, ¿cómo se llama tu sello editorial actual? ¿Y cuál es el pasado? ¿Recuerdas especialmente? Mi sello se llama Ornitorrinco Editores. Y bueno, y lo que recuerdo un poco sobre la labor que antecede a mi trabajo como editor es algunas tareas que hice desde diarios o periódicos, revistas y algunas editoriales a las cuales les tengo cierto cariño porque ahí aprendí partes de la labor editorial, ¿no? He trabajado, por ejemplo, en el diario La Industria, que es un consorcio periodístico del norte que abarca las ciudades de Trujillo, Chimbote y Chiclayo. Ahí hice labor de periodista cultural y de corrector, ¿no? Corrector de textos. Entonces ahí un poco que aprendí ciertas tareas que en el futuro me iba a llevar a ser editor. Y ya posteriormente aquí en Lima trabajé en Gaceta Jurídica, que es una editorial que un poco armonizaba lo que había hecho anteriormente, tal como tú lo has dicho, mis estudios de Derecho, con lo que luego fui aprendiendo que es la labor editorial. Ahí fui redactor por encargo y corrector. Y ahí fui que aprendí cómo es, por ejemplo, específicamente la tarea de corrector, que esto tiene que ver mucho con fijarse en el texto desde todo punto de vista, trabajar casi en paralelo con el redactor, luego la corrección en pantalla, luego en papel e inclusive en fotolitos, ¿no? O sea, hasta el final. Es una tarea que requiere mucha paciencia, silencio, inclusive cierta ausencia, mucha concentración, casi relojería. Y también, y además de esa experiencia, tú también has sido director de revistas de poesía. Sí. Yo recuerdo Ardiente Sombra y Gemación, por ejemplo. Ajá, gracias por traerlo a colación. Del 97 y del 98. Y ahora vayamos al libro en sí. El primer reportaje lo escribes en forma de diálogo. Es un recuerdo de tus conversaciones y tu visita a una presentación de libros en Chimbote junto con Osvaldo Reynoso. Sí. Y es el primer ensayo de 1997. Y es una decisión comenzar hablando de Osvaldo Reynoso. Dinos cómo así. Bueno, en realidad es un poco también en lo personal para dar a entender un poco justamente lo que estamos hablando, ¿no? El desarrollo de mi trabajo. Es una nota que yo hice para el diario La Industria, cuando dirigí la página cultural. Entonces
La decisión de poner este texto primero en el libro es justamente eso, ¿no? Para dar a entender al lector de que todo esto empieza con la carrera periodística y escoger o elegir a Alvaro Reynoso, yo creo que de alguna manera me parecía que estaba bien porque es un escritor nacional muy conocido, entonces por ahí enganchar al lector, ¿no? A partir de la presencia o de la imagen de un escritor bastante conocido, ¿no? Y bastante leído. Sí, sí, cuando uno comienza a leer el libro se encuentra con este estilo de diálogo, recrea un diálogo en el que trata de manera muy respetuosa y muy cariñosa a Osvaldo, le dice usted señor Reynoso, ¿no? Y los siguientes ensayos más bien vuelven a una narración más llana, más sencilla, más descriptiva. Y, por ejemplo, salvo un norteño en el Ande, Sí. Que es el soliloquio en el que Ricardo habla de un encuentro de poetas en Ayacucho, el resto de reportajes suceden en Lima para el norte, ¿no? Que son los circuitos de la costa central, la costa norte, Huaraz y alrededores, Cajamarca. Porque esa selección, yo estoy seguro de que también ha sido a otros lugares en el sur del Perú o en el oriente. A ver, te comento un poco, es verdad, pero he tenido mayor presencia en el norte, ¿no? Justamente porque yo provengo del norte, quizás por allá soy más conocido, tengo más amistades, se ha difundido también un poco más mi trabajo literario, tanto creativo como editorial, y muchos de mis editados, o de autores que yo he editado con mi sello, también son principalmente del norte, ¿no? De esos lugares. Además de ello, he vivido en Cajamarca año y medio, y estando en Cajamarca también he recorrido varios lugares, no solamente del departamento de Cajamarca, sino también aledaños como La Libertad, Lambayeque y Piura. Entonces, tengo que decir la verdad que he ido al sur, pero han sido viajes mínimos, no han sido tan frecuentes como al norte. Al inicio describí este libro tuyo como denso y quería explicar eso. Me parece que lo es, y en el buen sentido, porque el libro empaqueta, por así decir, innumerables nombres de poetas, narradores, editoriales pequeñas. Y hay otra cosa interesante, salvo momentos precisos como cuando se refiere a sus recuerdos, en todo momento vemos el mundo exterior por tus ojos y eres conciso al hablar de tus emociones. Esa riqueza de observaciones la veo como una potencialidad, y además es interesante que haya un libro de memorias de un editor librero andarín. Es un tipo de profesión, de oficio, de forma de vivir que muchas veces no es descrito por sus actores, y en este caso tenemos a una persona que potencialmente podría contarnos y escribir e inclusive hacer ficción sobre este aspecto de la vida cultural. No sé qué observaciones tienes. Interesante tu visión, interesante tu comentario. Es verdad, nosotros a veces cuando conversamos con los editores pequeños, bueno, de todo tipo, precisamente conversamos sobre ese aspecto, ¿no? Cuánto material hay, cuánto contenido podría haber en novelas, en cuentos sobre la labor que hacemos, ¿no? Y desde todo punto de vista, desde lo anecdótico hasta lo académico, porque nos hemos encontrado, no solamente en los viajes, sino aquí mismo en Lima, haciendo el trabajo específicamente editorial, con muchos problemas con autores, en lo anecdótico, por ejemplo, autores engreídos, que a última hora quieren cambiar el contenido de sus libros, pero también a veces trabajos mal hechos por la imprenta, retrasos, bueno, en fin, tú te imaginarás cómo es eso. Y por supuesto en los viajes también, ¿no? Más allá de la labor de venta, de distribución, de difusión, de comercialización, también hay cosas accesorias, complementarias, como por ejemplo en las noches tomarnos unos tragos, o a la hora de comer, o de repente hacer un poco de turismo en las ciudades donde llegamos, y que ocurren un sinfín de situaciones que sirven un poco también para ver el lado humano del editor, del librero viajero, ¿no? O sea, todo lo que tiene que pasar. Esto es una tarea que se está construyendo. A veces conversando nosotros estamos dando cuenta que estamos un poco abriendo brecha recién en la labor,
no específicamente editorial, sino de difusión del trabajo editorial, porque hay una suerte de conversación entre los editores de provincia que quieren llegar a Lima, pero también los pequeños editores de Lima que queremos llegar a las ciudades del interior. Claro, y es cierto que uno puede decir editor, librero, pero las prácticas culturales de los libreros y de los editores en Lima son algo diferentes de las prácticas de sus símiles en otras regiones. El libro tiene algunas descripciones muy interesantes, muy vivas acerca de lo que consiste, en qué consiste hacer una feria de libro en alguna región, en alguna provincia, por ejemplo, o en algún colegio. Entonces, el libro tiene que hacerse espacio junto a junto a los otros atractivos de la feria, entre los platos regionales, los partidos de fútbol y la venta de libros. Entonces, eso significa una dinámica muy diferente a la de Lima y una dinámica muy interesante. Es una forma de integrarse en la experiencia cultural regional que seguramente Ricardo ha experimentado bastante. Es un aprendizaje, sí, eso es un aprendizaje. Conversar con los editores de provincias y encontrarnos no solamente con problemas similares, sino con problemas que de alguna forma ellos los tienen de manera más grande, porque tienen que enfrentarse a sociedades que leen muy poco, donde no hay inclusive práctica de lectura en las diferentes regiones. Es también aprender de ellos. Ellos crean estrategias para vender, crean estrategias para llegar a colegios, crean estrategias propias, inventan, por ejemplo, por dar un ejemplo, el plan lector, ¿no? El plan lector te da ciertas pautas de temas, de proponer lecturas, libros a los colegios, y hay editores en Costa, Sierra y Selva que crean sus propias estrategias, no solamente de venta, sino también de contenido de libros, hacen encuestas, hacen festivales, todo con el fin de introducir la motivación de la lectura en lugares donde hay muy poco interés, ¿no? Y también temas regionales. Por ejemplo, no sé si en este libro está, me parece que sí, cuando menciono a Jaime Guzmán Aranda, un editor chimbotano, sí. Que de alguna manera creó el plan lector unos 10 años antes de que exista el plan lector, ¿no? Él veía la riqueza de literatura que había entre los autores de Chimbote sobre la región, y él de algún modo hizo todo un catálogo de libros regionales que él estaba seguro que interesaban al joven, al muchacho, porque ellos se veían en los personajes, en los temas, en los contenidos de los libros, y de esa manera acrecentó el interés. Y de algún modo Chimbote es uno de los lugares ahorita con mayor interés, no solamente por el plan lector, sino que se está creando toda una suerte de semillero de chicos que ya buscan libros, y por eso, por ejemplo, una feria de libro como la de Nuevo Chimbote tiene relativo éxito, porque hay muchachos jóvenes que van ya por su propia cuenta a buscar temas de lectura. Entonces, esas estrategias, esa manera de pensar en cómo llegar al joven lector, se está creando recién, es nuevo, y nosotros desde acá desde Lima lo aprendemos. Ricardo ha mencionado Chimbote, y Chimbote es necesariamente casi un centro de gravedad, no solamente del libro, sino también de las actividades de Ricardo. Recordemos todos que Chimbote fue un activísimo centro de pesca industrial en los años 60, y eso atrajo a personas de todo el país, de modo que Chimbote se hizo un lugar de fronteras, ¿no? Y donde se rompen las fronteras, donde se unen las fronteras, donde se confunden las fronteras, inclusive entre el océano y la tierra. Y eso ha creado un centro cultural muy activo, muy dinámico. Y nos sorprende que a partir de Chimbote hayas cubierto la costa norte, lo que llamamos el Lima Norte Chico, y las regiones aledañas. Sí, es que Chimbote es una especie de puerta, ¿no? Es un puerto, pero también es una puerta hacia la cultura y para la cultura. Recordemos el libro El Zorro de Río, El Zorro de Abajo, ¿no? Observado por un José María Arguedas que ya venía postulando este Perú de todas las sangres, ¿no?
Él hace un seguimiento de lo que él llama el indio, el indígena, y llega hasta Chimbote justamente porque encuentra ahí todas las características finales de cómo es que se encuentra este indio desarraigado, que trata de adaptarse a este capitalismo terrible que hay en Chimbote, este boom demográfico donde él encuentra efectivamente todo tipo de culturas que vienen desde el mar, pero también que bajan desde la sierra. Entonces, tú en Chimbote vas a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? En este momento tiene 4 universidades, 3 de las cuales son propias, creadas en el mismo Chimbote, donde hay un gran trabajo cultural, académico, o al menos intenta hacerlo, donde hay escritores que se desarrollan muy bien. Ahí, por ejemplo, surge Óscar Colchado Lucio, Juan Ojeda, el poeta, un fundador del grupo Horacero, Mario Luna, también es de Chimbote. Últimamente algunos escritores que han ganado algunos premios de poesía o de novela, como Fernando Cueto o Antonio Sarmiento, son de Chimbote. Entonces es interesante, y nosotros, de algún modo, los chimbotanos estamos orgullosos de todos estos logros, que obviamente hablan por sí solo y que no dicen bien solamente de Chimbote, sino de cómo es que la provincia sigue avanzando culturalmente, ¿no? No solamente de trabajo literario en este caso, sino también editorial y otros aspectos que hay que conocer. Hay gente inclusive que ha salido del país desde Chimbote y desde Europa está haciendo un trabajo muy interesante. Hay 2 momentos, ahora que Ricardo menciona Chimbote, hay 2 momentos muy interesantes y reveladores de él como lector. Uno es su recuerdo de el primer libro, la primera novela que leyó de Salgari, y el otro es las circunstancias que lo llevaron a leer El zorro de arriba y El zorro de abajo, y que lo arraigan en la literatura de su ciudad. Sí, es interesante. Efectivamente, yo leí El zorro y el zorro de abajo como un castigo, ¿no? Como un castigo. Hay que tener en cuenta que en Chimbote también surge la teología de la liberación, ¿no? Ahí llega Gustavo Gutiérrez a trabajar, a conocer lo que está ocurriendo en Chimbote. Llega el sociólogo Denis Ulmón, llega gente interesante a Chimbote, junto con José María Arguedas en los años 60, todos ellos, y hay una suerte de generación de sacerdotes o curas, específicamente dominicos, si se puede decir, con ese pensamiento similar al de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Donde la religión bebe mucho de la sociología. Sabemos cuál es la posición de la teología de la liberación, y el cura, el sacerdote que fue mi profesor de religión, tenía esta manera de ver el mundo, y por eso que él, en lugar de hacerme leer un libro, la Biblia o un libro similar, me hace leer El zorro de arriba y El zorro de abajo, ¿no? Y a mis 15 años me pide que haga un ensayo, ¿no? Yo no sabía ni lo que era un ensayo en ese momento, o no lo tenía muy claro, pero fue un momento definitivo, ¿no? Definitivo para conocer realmente qué había más allá de lo que estaba ante mis ojos, ¿no? Ese Chimbote que duele, que es el que describe José María Arguedas. Volviendo a tus labores como editor y librero, ¿ahora estás trabajando con el plan lector? Sí, siempre se trabaja con el plan lector. Sí, hay un pequeño catálogo de libros creados al interior de la editorial, hechos sobre la base de lo que te decía en su momento, una suerte de encuesta con los mismos estudiantes sobre temas que les interesaría leer. Obviamente que la cosa tampoco es así de fácil, sino que intentamos buscar cuentos, textos narrativos o líricos que tengan un buen contenido, que tengan calidad, y a partir de ahí hacemos antologías o buscamos autores que satisfagan estas necesidades de temas propuestos por los propios alumnos. Hay un momento en el cual te muestras un tanto pesimista frente a la venta de poesía como editor. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en ese campo? Bueno, la experiencia en realidad es de la mayoría de editores en el país, ¿no? La poesía de algún modo está herida de muerte, ¿no? Es cada vez más difícil de ingresar en los colegios, sobre todo en ese terreno, ¿no? Porque se siente de parte de los profesores que entienden muy poco últimamente la poesía, ¿no? Solamente se hace leer poesía clásica, un poco antigua, la rimada, ese tipo de poesía que puede resultar un poco más fácil de llegar no solamente al entendimiento, sino también al sentimiento del joven.
y hay bastante desinterés por la más vanguardista, por la más moderna. Simple y llanamente los profesores dicen que no la entienden y por lo tanto no se deciden a trabajar con poesía. Y en ese sentido las editoras tampoco se animan a editar mucha poesía, y si lo hacen en tirajes muy cortos y solamente para un público muy pequeño, muy específico, y obviamente que ya no ingresa al plan lector. Y bueno, y finalmente, Ricardo, ¿qué planes inmediatos y qué planes mediatos Bueno, te planteas como editor, como librero? Bueno, la verdad que el reto de ser editor en este país cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil, a pesar de todo lo que tú ves ahí. Yo he querido plasmar un poco lo que dijiste tú en principio, también un testimonio, una experiencia de todos estos 10 años que tengo como editor, pero de todas maneras el reto se hace definitivamente más difícil. Y lo que tenemos que seguir haciendo es proponer temas, intentar llegar al lector. A mí me preocupa mucho el lector joven. A él, ahí hay que dirigirnos, porque bueno, el viejo, el mayor, el adulto, ya tiene sus propios criterios, sus propios gustos, pero es en el joven en que hay que sembrar el gusto por la lectura, y ahí hay que darle todo, ¿no? Toda la motivación, desde cómo se hace un libro, desde cómo se construye un libro, porque obviamente que no se ama, no se quiere lo que uno no conoce. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesaría el próximo año hacer talleres de edición en colegios. Eso sería muy hermoso, porque de esa manera tú le estás mostrando el producto hecho, desde cómo se concibe hasta cuál es el resultado del producto final. Entonces yo creo que a partir de ahí se podría de repente hacer otra manera de motivar a la lectura, ¿no? De que le tengan cariño a un producto que ellos han conocido por propia experiencia. Entonces ojalá que esa iniciativa se pueda dar en algunos colegios donde yo llego con los libros de Ornitorrinco Editores. Bueno, estamos seguros de que continuarás adelante. Gracias. Gracias, Alberto, y gracias a Libros Peruanos.